Bienvenidos a su podcast Sentidos, Paranormales. Soy el hermano Víctor Brujo de Catemaco. investigador del tema paranormal, Andric. Bueno, el día de hoy tenemos, pues estamos ya en el mes del amor y la amistad, ¿Correcto, amigo? ¿no? Y tenemos en este mes, pues una serie de relatos, experiencias donde involucra el amor, el misterio y el terror. Es correcto. Pensando que algo tan bonito como es el amor, tengo todo este tipo de temas, ¿no? De trasfondo. Sí, lo que es un sentimiento puro, bonito, armonioso, donde te deja mucha felicidad, pues también se puede volver turbio. Sí, claro. Y oscuro, y enfermizo. ¿no? Y enfermizo. Entonces, pues antes de iniciar, los invitamos a que se suscriban, a que compartan, a que le den pulgarcito arriba, ¿sí? Y todos sus comentarios nos los hagan saber acerca de estos temas, si les han gustado, les han interesado, qué temas les gustaría que abordemos. También comentarios a la página. Claro, y aparte, correo electrónico, amigo. Sí. sentidosparanormales@gmail.com, se lo repito, sentidosparanormales@gmail.com, en el cual nos pueden mandar igual relatos, alguna vivencia, experiencias que tengan o alguna situación que estén pasando, como siempre les comentamos. Y alguna invitación. Efectivamente. ¿No? Entonces, la verdad que, como les comento, todo esto lo hacemos con mucho cariño hacia ustedes y siempre con mucho respeto, ¿sí? No vamos a dar información que no es información que se ha investigado, casos reales, nuestras conclusiones también acerca de los mismos casos, y si podemos dar alguna recomendación que les ayude a salir de estas situaciones, si ustedes están pasando por lo mismo, pues con mucho gusto, ¿no? Sobre todo, recalcar que aquellos tips o recomendaciones que hacemos o que hace también un servidor como brujo, son totalmente para que ustedes las hagan en casa y no tengan ninguna consecuencia. Claro. No, invitarlos a que se queden al final del video también, sí, amigo, ¿no? Porque, como siempre, comenzamos con el tema, vamos sacando conclusiones y al final, como bien lo dices, ¿no? Y también, que recalcarles que, como bien lo dice mi amigo, la última palabra la tienen ustedes. Nosotros somos investigación y son cosas del ocultismo. Así es. Y aparte son explicaciones o son opiniones propias de cómo vemos el tema. Entonces, la última palabra la tienen ustedes. Efectivamente, ¿no? Como dice mi amigo Andrix, son opiniones de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestro trabajo, lo que desempeñamos, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar. Claro que sí. ¿Sí? Vamos a comenzar con el relato. ¿Qué relato nos tienes el día de hoy, amigo? Pues, referente a, como bien lo comentaste en un principio, se nos viene el mes del amor. Y pues te tengo una de amarres. Ok. Que tiene que ver con este tema y con más temas del ocultismo, ¿no? Muy bien. Como ya saben, en el título, la experiencia de hoy va a estar muy interesante. Excelente. Perfecto, pues comenzamos. Amigo. Entonces, el amarre. Tenía solo 18 años, obsesionada con el amor de un hombre. Me enamoré perdidamente de él y él se aprovechó de eso. Al saber que lo amaba, me utilizó como quiso. Cuando ya no quiso seguir con el juego, solamente me botó. Enojada, fui con un brujo. A este le pedí ayuda. Le dije que me hiciera una especie de amarre. Al otro día, le llevé todo lo que me pidió. Al cabo de un mes, el amarre dio resultado. Aquel hombre lo tenía de nuevo conmigo, con la diferencia de que ahora él de verdad me amaba. Se casó de inmediato conmigo. Cuando el amor maternal comenzó a inundar mi ser, le pedí un hijo. Él, entusiasmado, me dijo que sí. Pero después de 2 largos años intentándolo, no podía quedar embarazada. Nos hicimos los exámenes correspondientes y el resultado arrojó que él era estéril. Quedé devastada. 4 meses pasaron después de eso
en el cual, durante un día en mi trabajo, conocí a un hombre. Era muy apuesto, me llamó tanto la atención y yo a él. Fue como amor a primera vista. En ese tiempo tenía ya 20 años. Este nuevo hombre en mi vida hizo que tomara la decisión de dejar a mi esposo, pero no lo tomó nada bien. Me dijo que no, que lo de nosotros era para siempre. Entonces, al ver que no quería dejarme ir, fui de nuevo con el brujo. Le dije que quería deshacerme del amarre. El brujo, al oír mis palabras, me dijo que eso no podía ser y que él me lo había advertido antes, que ese amarre era irrompible porque era un trabajo especial. Uh-huh. Me hallé desesperada, no encontraba qué hacer. Yo no quería más a mi esposo, estaba enamorada de aquel hombre y él me amaba a mí también. Pensé hasta en desvivir a mi esposo. Estaba desesperada. No me dejaba de tocar y me exigía su derecho de esposo. Después de 2 meses, me di cuenta que estaba embarazada. Era obvio que mi hijo era de mi amor imposible. Ahora más que nunca, tenía que ver cómo hacía para que mi esposo me dejara libre. Al contarle todo a mi amante, me dijo que huyéramos. De inmediato le dije que sí. Así que planeamos huir un sábado en la noche, pues ese día mi esposo se iba con sus amigos a convivir. Al llegar ese día, estaba todo muy bien, tenía todo listo y mi esposo ya se había marchado a la cantina. Cuando se hizo la hora de salir, tomé mis cosas y me dirigí a la puerta. Al abrirla, me encontré con mi esposo en la puerta. No sé cómo se dio cuenta de todo, que me tomó de los cabellos y me arrastró por toda la casa. Me dijo que yo nunca lo iba a dejar. Yo buscaba cómo defenderme y forcejeamos hasta que miré un clavo en la pared y con todas mis fuerzas lo topé hasta aquella pared. Aún cuando andaba muy tomado, no se me fue muy fácil hacerlo, pero lo hice. Aquel clavo quedó enterrado en la parte baja de la cabeza, cerca de su nuca. Eso no lo mató, pero estaba muy mal herido. Tomé entonces mis cosas y lo dejé ahí. Ese día me fui con mi amor. Pasaron 4 años más y mi hijo ya era todo un niño hermoso y grande. Al poco tiempo de aquel suceso, me dijeron que mi esposo se había desvivido y todo lo relacionaron a un terrible accidente. Pero sabía que yo había provocado este acontecimiento. Ese día, mi esposo se desangró. Quedé libre y me casé con el amor de mi vida. Cuando mi hijo cumplió los 4 años, fue cambiando. Se parecía más y más a mi esposo desvivido. Me entraba la duda si era el hijo de él o de mi esposo, que ya no estaba. Conforme iba creciendo su carácter, era más y más parecido a él. Pero era más violento y agresivo conmigo. Lo llevé a psicólogos, pero simplemente no me ayudaban en nada. Desesperada, me fui de nuevo con el brujo. Le dije lo que le pasaba a mi hijo y que estaba desesperada. Le pregunté si él sabía de algún remedio para cambiar su actitud. El brujo me dejó helada cuando me dijo que no podía hacer nada por mi hijo ni por mí. Al saber la razón, quedé perpleja. Me dijo que mi hijo no podía cambiar porque quien realmente era mi hijo era mi esposo, que ya no estaba con nosotros. Que había reencarnado en él. El amarre que me había hecho era para toda la vida y que yo nunca me iba a poder deshacer de mi esposo. Mi esposo me abandonó y mi hijo fue el único culpable de eso.
y el único que me acompaña hasta hoy en día es mi esposo fallecido en el cuerpo de mi hijo. ¿Cómo ves, amigo? Una historia fuerte. Bastante fuerte. Bastante fuerte, ¿no? Y aquellos que nos están sintonizando, que nos están viendo, se preguntarán, ¿esto puede ser posible? Y sí. Primero les comento, nosotros somos energía. Uh-huh. Nuestro cuerpo, a pesar de tener un cuerpo físico, nosotros somos energía. La voluntad, nuestro espíritu, nuestra conciencia, son un conjunto de energías que hacen que funcione la máquina que es nuestro cuerpo. Nosotros como brujos podemos trabajar y manipular esas energías, Uh-huh. ¿sí? Porque todo lo que vivimos, nosotros estamos ligados a una matriz espiritual. Ok. Uh-huh. ¿Sí? Todos estamos ligados a una matriz espiritual. Y a veces, ¿cómo lo podemos saber? Mediante los sueños. Ok, qué interesante. Cuando nosotros dormimos, nuestro cuerpo físico descansa Uh-huh. y se comienza a reponer de energía o del cansancio del día, ¿no? Pero nuestro espíritu, nuestra conciencia trasciende a un plano espiritual. Es por eso que muchas veces tenemos contacto con gente que no hemos visto y que posteriormente, años después, llegamos a conocer. Uh-huh. Y se nos hacen familiares. Ay, como que yo lo he visto en algún lado, Uh-huh. pero físicamente no lo has visto hasta ese momento. Espiritualmente pudiste haber convivido con él. Ok. Uh-huh. ¿Sí? Y esto también no lo digo como brujo. Hay pruebas científicas donde se hizo un estudio, donde la gente soñaba y siempre se imaginaban a una persona en pesadillas. Uh-huh. Y estas personas, pues a una persona que dibuja rostros le dijeron las características de la persona. Y resulta que en el estudio más de 1,000 personas describieron al mismo hombre y ninguno lo conocía. Y todo se basa a que tenemos una matriz colectiva en el subconsciente. Entonces, desde ahí es donde uno trabaja con las energías como brujo, ¿sí? Entra a ese plano espiritual y comienza a trabajar. Nosotros nos apoyamos con deidades para ciertos trabajos, dependiendo el nivel o lo que quiera el cliente. Hay amarres temporales, hay endulzamientos que solamente es, como decir, engatuso a la persona, consigo lo que quiero, algo carnal, y pues cada quien para su casa. Pero yo conseguí lo que quiero sin ningún compromiso. Hay amarres temporales donde pues que quieres un noviazgo y puedes tener a una persona contigo y pueden ser por años, 2 años, 3 años, y después se acaba esa chispa, ese amor, y cada quien a su lado. Okay. Y hay los amarres más fuertes, que son los amarres permanentes o amarres de por vida. Esos son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque primero tú debes de estar consciente qué es lo que quieres. Uh-huh. Por eso hay recomendaciones que se dan cuando sucede esta clase de amarres. ¿Sí? ¿En verdad tú quieres a la persona? Sí, la quiero conmigo porque es el amor de mi vida y la quiero para siempre. Cuando se hace uno de estos amarres, se amarra tanto la voluntad como el espíritu a la otra persona. Y eso, cuando una vez se hace este trabajo, es un trabajo muy fuerte, donde se entierra en el panteón Uh-huh. y se utilizan pues, ciertos materiales o información de ambas partes. Y se comienza a trabajar un trabajo fuerte de unión. Que es como el caso. Es como el caso. Entonces, se entrelaza, a veces nosotros tenemos que frecuenciar el espíritu de cada una de las personas. Todos vibramos de forma diferente. Uh-huh. ¿En qué sentido? Hay quienes son muy enojones, hay quienes son muy pasivos, hay quienes son muy alegres, hay quienes son muy distraídos. Entonces, cada una de las personas tiene una frecuencia diferente. Y el trabajo para unirlos es alinearlos a la misma frecuencia. Okay. ¿Sí? Que estén a la misma frecuencia, se comienza el enlace. En este trabajo hay recomendaciones muy puntuales. Si tú vas a hacer un amarre a una persona, yo te voy a dar recomendaciones a ti. Uh-huh. ¿Sí? Porque esa persona va a irse a ligar a ti, a lo que tú quieras,
a someterse a tu voluntad. Okay. Uh-huh. Si tú no sigues esas indicaciones, lo que tú puedes traer no es solamente un amarre, sino una obsesión. Okay. ¿Sí? O algo más fuerte. Como te dije, cómo se enlazan, y si ella en su momento no siguió las indicaciones o omitió alguno de los pasos, este amarre se volvió una obsesión. Por eso cuando tú vas a hacer un amarre tienes que estar seguro, ¿es la persona que tú vas a querer en verdad para toda tu vida? Porque un amarre de este tipo permanente no se puede deshacer. Te puedes alejar de la persona, pero la persona siempre te va a buscar de una forma obsesiva y que en muchos casos llega en una desgracia. Sí, claro, algo como en el caso, ¿no? Que fue algo más agresivo. Así es. Por ejemplo, de una vivencia con un compañero también que nos pasó de un trabajo, donde tanta fue la obsesión de la persona que no quería que nadie tocara a su mujer, que la desvivió y está en la cárcel actualmente. Por eso, porque si no siguen las indicaciones del trabajo que van a buscar, todo se puede torcer. De un amor dulce, amoroso, pasión, desenfreno, se puede volver una pesadilla. Sí, claro. Y una tragedia. Y una tragedia. Aquí el amarle fue un amarle oscuro, un amarle fuerte. Uh-huh. Como digo, trabajamos con deidades. Comúnmente utilizamos a la santa para amarles temporales, endulzamiento de color rojo, porque es el color de la pasión, Uh-huh. ¿no? Lo relacionamos con ese color. Pero cuando queremos amarles permanentes, utilizamos otras deidades, claro, demoníacas, donde son más fuertes en el tema de manipulación de los sentimientos de las personas. Entonces, cuando se ata permanentemente a una persona, esto trasciende incluso la existencia mutua, que quiere decir que si hay amarres tan fuertes que pueden trascender vidas. okay. Hay estudios científicos, yo lo hago desde el tema esotérico, Uh-huh. de lo que nosotros trabajamos, pero hay estudios científicos, y ojo, porque también como gente de brujería también soy una persona estudiada. Claro. Que también me gusta investigar y saber temas científicos, políticos. Entonces, hay un estudio del tema de reencarnaciones. Ok. Y principalmente se demuestra en los niños. Hay muchos casos donde los niños a temprana edad, cuando comienzan a ser conscientes, y más si estos llegan a tener un accidente donde sufren un golpe en la cabeza o un desmayo repentino y despiertan, a veces tienen conocimiento de alguna vida pasada. Aunque no sea de la generación de su familia, pueden Uh-huh. ser de otros lados, ¿no? Okay. Es un tema que vamos a hablar después, claro, más ahora, pero de forma muy general, a veces tienen recuerdos muy fuertes de vivencias de otras vidas. Que ni siquiera ni por aquí le pasó. Así es. Aquí el lazo ha estado muy fuerte hacia ella y como ella pidió la unión, que tuviera la persona aquí a su lado, al momento de que él se desvivió, su espíritu y su esencia se fue a un ser que todavía estaba. Los niños tienen se llama un umbral espiritual abierto. Uh-huh. Todos los niños nacen con un umbral espiritual abierto y se les va cerrando con el paso del tiempo hasta los 5 o 6 años. Okay. Por eso hay muchos niños que incluso ven como espíritus, ven sombras, pueden escuchar a veces voces, no teniendo el don de brujería, sino que muchos niños son muy susceptibles a ciertas energías. En este caso, el niño pequeño, pues al momento de no estar esta persona, pues hubo una vinculación espiritual y se apoderó de él. Y aparte, yo lo que quiero entender es que aparte reencarnó en lo más próximo que a ella o lo más cercano a ella. Así es, o sea, algo que todavía la ligó más
Ajá. Porque pues vamos a entender a los que somos papás, el amor de padre o de madre yo creo que es el más inmenso que existe. Efectivamente. Entonces, si él ya vio que ya no pudo más, ¿hacia dónde me voy para que me sigas teniendo? Sí, es que te digo, los amarres son un tema delicado y es un tema de conciencia muy fuerte. Si tú estás seguro de lo que vas a hacer, muchas veces, y casi en todos los casos, no hay vuelta atrás. Es lo que yo veía ahorita. ¿Sí? A veces nos amarramos nosotros involuntariamente. ¿Sí? Cuando prometemos y hacemos una declaración de amor mutuo, en un momento de tranquilidad, un momento de paz espiritual, y nosotros mismos podemos dar el pie a que nuestras almas y nuestra esencia se unan. Okay. Pero es cuando es de ambas partes. Y eso es bonito porque hay una armonía, a pesar de que haya pleitos, alguna situación incómoda, porque todos los matrimonios tienen sus problemas. Claro. Y cuando lo saben resolver, pues tienen una tranquilidad y una paz espiritual grande, ¿no? Y un crecimiento como pareja. Pero cuando tú forzas a una persona, tú quiebras una voluntad. Ok. ¿Sí? Ojo, y escuchen lo que les voy a decir. Cuando tú encuentras el amor, a ti te gustó en ese momento todo lo que te ofrece esa persona. No le ves defectos. La sonrisa, cuando se enoja, cuando es amorosa, cuando es sensata, ¿sí? Cuando hay una discusión. Entonces tú buscas amalgarte a ella o a la persona o a la pareja para estar en sintonía. Pero cuando hay un amarre, porque hay una separación o puede haber una separación, cuando hay un amarre, tú doblegas la voluntad de que esa persona regrese hacia ti. Claro. En ese momento, recuerden esto, el amarre regresa a la persona querida, pero siempre hay un costo en el comportamiento de la persona que tú estás amarrando. Okay. Puede cambiar, por muy mínimo que sea, siempre hay un comportamiento diferente y que ese comportamiento diferente siempre te va a estar como una espinita. Aquí ella no es igual. Ok, pero en ese punto, amigo, ¿puede ser tanto para bien como para mal? ¿O forzosamente para mal? Comúnmente, en muchos de los casos es para mal porque no siguen las indicaciones. Te voy a dar un ejemplo. Ok. Y algo del trabajo. Cuando nosotros hacemos un amarre, hay un tiempo para hacer el trabajo, de inicio a final. Ok. Cuando uno comienza a trabajar con las energías hasta finalizar, se les indica prohibido hablarle durante la 7ª o la 9ª, que son los días de trabajo fuertes, a la persona que tú vas a amarrar. Ah, ok. Oye, y si ella me habla, no le contestes. Y mucho menos la busques. Okay. ¿Por qué? Porque lo que tú estás pidiendo en el trabajo es que ella venga a ti. ¿No? No al revés. Sí, claro. Si rompen, por ejemplo, esa indicación, el trabajo se revierte. Y la obsesión la vas a tener tú hacia la persona que tú buscas. Ok. Esa es una de las tantas recomendaciones, ¿no? Pero es una de las más delicadas. Cuando la persona no es muy desesperada, porque hay personas muchísimo desesperadas que rompen esto, al final ellos, oiga, ¿y por qué yo la busco? Oiga, ¿y por qué? Es que yo no sé dónde está. Y se vuelven obsesivos. Y desde ahí vienen los problemas. Qué interesante. ¿No? Son temas muy delicados. No, claro, pero aparte eso que comentas, yo creo que es lo que le da más sentido al tema del amarre, ¿no? El hecho de que la obsesión te pueda generar una desviación de ese amarre para que ahora no sea de allá para acá, sino sea de aquí para allá. Sí, Cuando en teoría tú pediste de allá para acá, ¿no? En el relato lo decía, el brujo le dijo, hay indicaciones que debes de seguir. Y esto es cierto.
Si tú no sigues las indicaciones que uno te pone, muchas veces puede ser contraproducente. Y a veces dicen, es que el brujo me hizo. No, es que el brujo te recomendó algo que tú tenías que hacer. ¿Por qué? Porque estamos manejando y manipulando energías. Estamos manipulando a seres vivos. Ok. Que es algo muy diferente a decir, un abrecamino, maestro. Pues te hago un abrecaminos para que te vaya bien, que tengas prosperidad y abundancia. Y un abrecamino para el negocio. El negocio es algo material. No tiene una voluntad propia como tal. Entonces es más fácil hacer unos trabajos así. Pero cuando estamos hablando de un trabajo de manipulación para una persona que regrese a ti o que siempre esté contigo, hay recomendaciones. Claro, como en todo. Como en todo. Y si no la seguimos, pues hay una consecuencia. Y la consecuencia puede ser que te perjudica a ti, si tú no sigues las indicaciones. Porque a veces mienten y dicen, no, pues es que yo nunca le hablé. Y al momento de volver a revisar las energías, resulta que sí, que hubo una perturbación, porque el que busca el trabajo es el primero que comete el error. Ok. Oye, amigo, aquí en el relato lo vimos, ¿no? O sea, lo escuchamos que ella se acercó a ese brujo y que le dijo que no había manera de revertirlo. Entiendo que cuando es un amarre permanente, pues digo, el relato lo dice que es algo que no se puede revertir. Pero vamos más a la realidad y vamos hacia tu experiencia y a ver si tú te ha tocado verlo también, porque es algo muy interesante también para nuestros amigos. Sí. Porque las experiencias fuera de lo que nosotros investiguemos, las experiencias nos hablan por nosotros mismos. Así es. ¿Hay manera de poder contrarrestar un amarre? Siempre hay manera. Ok. Siempre hay manera de lo que une, lo que se une se puede desintegrar. Hay trabajos que son de separación. Perdón que te interrumpa, amigo. De separación, pero si ya hay uno, ¿funciona igual? Y mira, te voy a decir. Ok. En la brujería, como en los trabajos, hay niveles. Ok. ¿Sí? Algo que a lo mejor ya habíamos tocado anteriormente. Si no, si son nuevos por ahí, les voy a decir. Hay diferentes tipos de magia. Y magia, decimos diferentes, la magia es única. Nosotros la clasificamos para ir identificando qué clase de trabajo se pueden hacer. Okay. ¿Sí? La magia blanca, pues armonía, paz, abre caminos, desbloqueos, ¿no? Armonía en la casa, limpiezas. Lo relacionamos porque la magia blanca es lo que buscamos hacia una purificación. Y la purificación, pues el blanco me demuestra algo como la luz, la energía, lo positivo. O del lado bueno. O del lado bueno, por así decirlo. La magia roja lo relacionas con el amor, con la pasión, con los amarres, con las ataduras, con las sumisiones, con los endulzamientos. ¿Sí? Y la magia negra, pues tú lo relacionas con lo peligroso, ¿sí? Con lo oscuro, con lo banal, con lo que te hace daño. Claro. Más o menos. Pero también en los brujos existen niveles. Ok. ¿Sí? Hay niveles de brujos de acuerdo a su energía espiritual. Yo considero y siempre digo que son 3 niveles. El de bajo astral, medio astral y alto astral. Ok. El de bajo astral es un brujo que se quiso hacer brujo, que comenzó a lo mejor a leer un libro, comenzó a hacer por ahí un trabajito y le salió, pero se enfocó mucho a la teoría, pero no tiene el don. Claro. No tiene ese don de manipulación. Y pues sí, todos podemos hacer limpias, todos. Eso cualquiera puede hacer una buena limpia. Te puede limpiar, quitar un poco de energías negativas. Entonces, esos son los brujos
de bajo astral, los que a lo mejor por conocimiento se hacen brujos, Ujú. pero su poder o su conocimiento solamente les va a dejar este punto. Si quieren hacer un trabajo de amarle o un trabajo más fuerte, pues por más que lo hagan no van a poder nunca. Claro. Es la realidad. Ujú. Por eso tengan mucho cuidado como a quién buscan o qué buscan. Un brujo de medio astrales son aquellos brujos que tienen el don desde niños, pero por convivencia familiar nunca lo desarrollan, porque la familia a lo mejor es muy religiosa o tiene unas creencias y siempre buscan reprimirlo. No, no, tú no pienses en eso, esas son tonterías. Y él se reprime tanto en la familia como en sociedad, que nunca lo quiere demostrar. Y ya de grande, cuando ya tiene 20 años, 20 y tantos, dice, pues yo sé que tengo el don, yo quiero desarrollarlo. Ujú. Y comienzan a trabajar en su yo espiritual. Ok. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Como ya tardíamente comienzan a desarrollar ese don, pueden aprender y pueden hacer trabajos de medio astral, que son algún endulzamiento, algún amarre pues sencillo, un amarre temporal que te decía, Ujú. ¿no? Algo así, ahí Algo medio, más tranquilo. más tranquilo. Ujú. El brujo de alto astral es el brujo que nace, puede ser por linaje, que mi papá fue brujo, Ujú. mi abuelo fue brujo, a veces, aunque el papá sea brujo, el hijo no siempre tiene el don, y Claro. puede ser hasta el nieto, Ok. ¿sí? Ujú. No tiene que ir en consecuencia o en cascada, ¿sí? A veces no es así, a veces se pausa una generación y a la siguiente brinca, Ujú. pero ya cuando muestra actitudes de pequeño, ya se le ve y la misma familia como que lo apoya Claro. y lo comienza a instruir. Y más si crecemos en una familia donde ha venido de generación el tema de la brujería o el conocimiento de la Ujú. brujería, ¿no? Y no lo reprimen, Claro. ¿no? Al contrario, lo dejan ser libre, entonces comienzan a desarrollar ese talento, ese don, más el conocimiento adquirido, y ya son brujos de alto astral porque pueden hacer trabajos muy fuertes. El que sea. Sí, son muy pocos actualmente, la mayoría ya son gente ya de tercera edad, y somos pocos los brujos que podemos alardearnos de ser brujos de alto astral. Claro. El brujo de alto, ¿y por qué voy a esto? Porque el brujo de alto astral es el que puede quitar y poner un trabajo. Ujú. Si un brujo puso un trabajo y lo enterró, nosotros podemos descifrar los códigos de ese trabajo y decir, aquí está el problema. A ti te hicieron un trabajo de amarre oscuro, oscuro porque fue a base de un demonio, ¿sí? Porque también en las entidades que utilizamos como la santa Ujú. y los demonios, pues el demonio tiene más fuerza Claro. que la santa en el tema jerárquico de energía. Y tiene más poder Dios que los demonios. Claro. Entonces, si nos vamos así a este tema, se puede descifrar y se puede fragmentar y destruir ese trabajo. Primero se hace una destrucción del trabajo Para contrarrestar. y después, ahora sí, ya que se quitó ese candado del trabajo, ese candado espiritual, ya se hace un trabajo de separación y es como los puedes separar. Ok. ¿Sí? Ujú. Que él tome su rumbo, la persona que tú uniste tome de nuevo el rumbo que él tenía previsto y ya rompes ese lazo. Muchos no lo hacen porque no son trabajos donde el costo de ofrenda es un poquito alto, Claro. porque vas a romper un trabajo fuerte, ¿no? Entonces, muchos no quieren pagar ese precio, por así decirlo. Sí, claro, porque pues por Te lo que dejé, me te dices, dejé pensando. wow, o sea, es que imagínate, ¿no? Por supuesto, yo creo que todo este tipo de temas son muy, muy, muy complejos de entender. Y más porque ves estos relatos, ¿no? O Sí, sea, tú ves un relato que a fin de cuentas es un relato, pero tampoco nos consta que sea 100% real. Entonces, cuando son este tipo de temas,
entra este tipo de debates, ¿no? Ujú. Y aquí, digo, con la vasta experiencia que tienes tu amigo, pues lógicamente este tipo de detalles, por eso te los comento, ¿no? Para que con tu experiencia, pues nos recalques este tipo de información, Ujú. que para mi punto de vista es muy importante, porque aparte te ayuda a protegerte, o sea, no nada más se trata de que vayas y pidas un trabajo y, ay, mira, aquí está tu trabajo, sale, gracias, me pagas y te vas. Así. O sea, no es tan fácil. No, hay O sea, consecuencias. vemos las consecuencias que ahorita nos estás platicando y que te agradecemos mucho, porque de alguna forma son tips para que no caigan en defraudarse, ¿no? Como tal. Sí, pues tienen que buscar bien, investigar de dónde vienen las personas, qué tanto tiempo pues llevan trabajando, ¿no? Principalmente estos temas. Digo, muchos de los trabajos, mejor dicho, todos los trabajos necesitan algo de las personas que los adquieren. Y esto es bien importante. Lo que se necesita para hacer un trabajo con un excelente resultado es que tú que buscas el trabajo tengas fe. Fe incondicional. Que saber que la persona que estás buscando, ¿sí?, sea quien sea, o sea lo que sea, tú lo primero que debes de tener es fe incondicional. No de a ver si se puede. Desde ahí tú mismo te estás haciendo un bloqueo Una espiritual. barrera, ¿no? Entonces, una barrera donde tú mismo estás diciendo, pues quiero el trabajo, pero no lo voy a permitir para mí. Entonces, el resultado es más complicado porque tú mismo te estás anteponiendo. Cuando tú te acercas a esto es porque ya estás buscando la última opción, pero ten la seguridad que esa opción va a ser la más adecuada que tú estás buscando. Pero fe Sí, claro. incondicional, ahí sí, porque se les pide y que sigan las indicaciones. Wow. Qué temas, amigo. Y bueno, ya que estamos en el mes del amor y la amistad, Ujú. les voy a dar un tip. Excelente, amigo, adelante. Para aquellos que se quedaron al final, les voy a dar un tip para, ojo, van a ser para las personas solteras. Ok, apúntenle. Todos aquellos que sean solteros y les guste a alguien, pero todavía no les hace caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar una vela de color rojo, de las grandecitas. Ok. Vamos a agarrar un alambre de cobre. El cobre es un elemento mineral que nos ayuda a transmutar energías. Ok. A lo largo de la vela voy a poner el nombre de la persona que yo quiero. Puede ser mi compañera de la escuela, una compañera a lo mejor del trabajo, si yo estoy soltero y ella soltera, y que me guste, una vecina que me guste y le hablo, ¿no? Entonces, cualquiera. Voy a poner el nombre María. Digo María porque es un nombre un poco más común. Con el alambre voy a escribir el nombre en la vela. María. Todas las noches, comenzamos el día viernes, vamos a poner la vela cuando estemos en calma, donde nadie nos vea y nos perturbe. Esto es bien importante porque vamos a concentrarnos. Vamos a poner la vela y la vamos a encender. Vamos a mirar, como aquí, el fuego frente a nosotros. Y vamos a imaginarnos el rostro de esa persona que queremos, sea hombre o mujer. Ok. Y vamos a imaginar el rostro en la llama. Y vamos a pedir que las energías del universo hagan que María venga y entre a mi vida, porque así lo quiero, porque así lo busco y así lo decreto. Quiero darle amor, quiero darle pasión, quiero darle cariño, así como quiero que esto sea retribuido. Todo para bien. Y se van ustedes a imaginar el rostro de la persona, ¿sí? Lo van a hacer durante unos 5 minutos. Okay. Apagan la vela sin soplarle. ¿Qué es esto? Se pueden humedecer tantito los dedos
y la apagan. ¿Sí? No le soplen a la vela, muy importante. Y lo van a hacer repetidamente. Okay. ¿Sí? Uh-huh. Todos los días, y van a ver cómo esa persona les comienza a hablar más seguido. Okay. ¿Sí? Uh-huh. Ya comienza a ver a lo mejor una interacción más. Desde ahí ya van a comenzar a ver señales de que hay un coqueteo. Y si ustedes, porque también es de ustedes, se ponen buzos, ese coqueteo lo pueden convertir en una relación o en un noviazgo. Okay. ¿Sí? Porque recuerden que ustedes también tienen que ver las señales y no ser lanzados, sino con moderación, viendo las señales, ¿sí? Uh-huh. Porque si se desesperan y quieren enseguida ser mi novio, no, espérate, o ser mi novio, no, tranquilamente. No. Tienen que ver primero las señales. ¿Sí? La paciencia es bien importante en estos temas. Y con mucha fe. Si no, las cosas que no se hacen con fe son más difíciles de que se logren. Claro. Pues esperamos, amigos, que hayan apuntado este valioso tip y pues seguirlos invitando a que nos regalen un like, que compartan, que se suscriban al canal para que este proyecto siga creciendo. Así es. Y esperen nuevas exploraciones y nuevos temas que estamos preparando, amigos. Efectivamente. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Esto fue su podcast Sentidos Paranormales. Cuando la lógica termina, el misterio comienza.